bienvenidos y bienvenidas a esta emisión del Foro del 6. Qué bueno que nos acompaña esta mañana desde nuestro centro de noticias en la colonia Palmira, en la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Es un placer compartir con ustedes esta mañana de jueves. Hoy es 5 de septiembre del año 2019. Gracias por seguirnos en Facebook Live, en nuestro Facebook Canal 6 Honduras, en Twitter y en Instagram. Y por supuesto a través del 87.7 en el FM de su radio, usted puede sintonizar Canal 6 Honduras. Son las 7:02 de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, comparto algunas notas de las últimas horas. Como todos estarán enterados, ayer el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, la han condenado a 58 años de prisión. Ha salido bastante molesto el expresidente don Porfirio Lobo Sosa de esta audiencia y ha dicho que esta es una condena del actual presidente y de la Maxi. Así lo dijo con claridad y mencionó también al señor Almagro. Lo cierto es que la ex primera dama ha sido condenada a 58 años de prisión. Van a agotar el recurso de casación los abogados defensores de doña Rosa Elena Bonilla de Lobo. Veremos cuál es la resolución. La Corte de Casación, la sala de los magistrados que integran casación, tiene una tremenda responsabilidad, que eso podría alargar el juicio si ellos lo deciden, reiniciar el juicio, como me lo han explicado grandes juristas aquí en el foro, o ratificar la decisión del juez de condenarla a 58 años de prisión. Estaremos atentos, porque este es un tema que concita la audiencia nacional. Hoy de nuevo ha amanecido tomado el Instituto Nacional Agrario. Y han dicho con claridad los campesinos que están en esa toma, han dicho que la postura de ellos es destitución, separación del actual director del Instituto Nacional Agrario. No hay ninguna otra negociación más que esa. Y que con el personaje que nombren van a de nuevo reiniciar los procesos de negociación. Se han quejado porque dice que se han paralizado la extensión de títulos de propiedad del Instituto Nacional Agrario, que es el que regula todos los títulos de propiedad en el país. Veremos también qué está sucediendo en las próximas horas. Las autoridades de salud han dicho que ahora nos está atacando el H1N1, que además de la gran cantidad de casos de dengue, estamos siendo atacados por otra influenza y que hay que tener sumo cuidado. Hacemos el llamado nuevo a la población para que tenga todos los cuidados que se requieran. Y el Código Penal de nuevo ha concitado opiniones. Ha dicho el representante de Sé Libre que ellos tienen inconvenientes en relación a lo que concita el Código Penal y ha dicho que algunos de los artículos del Código Penal, no solo los que tienen que ver con la libertad de expresión, con despenalizar los delitos contra el honor, que también hay otros artículos en el Código que deben de dársele un tratamiento diferente. Bueno, resumo rápidamente esas notas antes de presentar a mis invitados esta mañana en el Foro del 6. Los invito a que se afilien a la mejor cooperativa de Honduras, a la COACEL, la cooperativa de los maestros, que tiene una app disponible para todas las promociones que están rifando durante todo este mes de septiembre. Tendrán sendas promociones el Día del Maestro y está dirigida por una extraordinaria junta directiva que encabeza el profesor Germán Astul Mejía. Bueno, presento a mis invitados esta mañana. Ya está conmigo el diputado del departamento de Colón, el diputado Ramón Soto, que es miembro, no solo es diputado del departamento de Colón, es miembro de la comisión especial que está, ayer finalizaron las audiencias, que va a seleccionar a los 15 ciudadanos hondureños que van a formar parte del Tribunal de Justicia Electoral, del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de las Personas, que seguramente hoy ya tendremos los 15 nombres de esos ciudadanos que la próxima semana estarán siendo sometidos al Pleno del Congreso Nacional de la República y que se va a votar para escoger a los mejores ciudadanos y ciudadanas de este país.
Diputado Ramón Soto, bienvenido, qué gusto saludarlo. Un placer, ¿Cómo está? licenciado. Ya días quería estar en su foro, no se había dado la oportunidad. Se nos andaba escapando, pero no porque quería, sino porque Sí, se enfermó. hombre, por una o dos razones Sí. no coincidíamos, Sí. pero mire que ayer, desde que me dijo al principio de semana, le dije, no hay excusa, le digo. Esta vez no hay excusa. Le agradezco, Ahí le vamos a agradezco. estar. Y yo Le agradezco su fineza. Le agradezco la Ha invitación. sido muy atento y muy amable con Canal 6 usted en ese congreso. Bueno, usted sabe, somos comunicadores también Así es. y colegas en este ramo y sabemos pues de la importancia que la prensa tiene en la vida nacional. Para los políticos la prensa es muy importante. Lo que pasa es que habemos muchos que se nos olvida, a otros que solo utilizan la prensa, pero a mí me gusta siempre ser fino y atender como a mis colegas, pues porque de ahí vengo. Sí. Ahora, el hecho de ser comunicador le hace tener empatía, ¿verdad?, con los periodistas. Es doble. Porque no siempre se le da el mejor trato a los Yo periodistas. con ellos y ellos conmigo. Sí. Yo vine, como decimos, un diputado de allá de la costa norte, de un departamento ¿Usted un se tanto considera un alejado diputado de- ranger? No, eso es un decir, que esa frase la inventaron en el tiempo de Ascona, quién creo. fue de esa frase diputado ranger? Parece que fue... Que son los diputados que son de los departamentos, sí, de los departamentos, municipios. que generalmente son finqueros, Ajá. entonces, los diputados Rangers. No, ahora en el mundo globalizado y como están las comunicaciones, lo que pasa en Londres se sabe en este mismo instante en una aldea que se llama La Abisinia, de mi departamento. Sí. Lo que pasa en París, usted lo sabe en el acto, aunque esté en la aldea más remota de Honduras, siempre y cuando tenga una señal de internet. De manera que esas barreras de la comunicación y eso de que Ya se rompieron, sí, ¿verdad? es montuno y no se da cuenta de lo que pasa en Tegucigalpa. No digamos lo que pasa en Tegucigalpa, lo que pasa en Tegucigalpa ahora en segundos es público. Es una ¿no? aldeíta acá. Es una aldea. Entonces ese concepto ya quedó, está exageradamente globalizado el mundo y está muy cerca las distancias ahora en cuanto a comunicación. Se acortaron tanto las distancias que usted puede tocarlas virtualmente hablando. Sí. Y qué interesante esto, ¿verdad? No nos imaginamos que con tanta premura llegara esto de la digitalización en todo. Está actualizándose todo y lo que usted dice es muy claro. Aún el tema de la tecnología, usted se recuerda que las transmisiones las hacíamos vía walkie-talkie. Sí, así es. Y era muy difícil. Cuando se descargaba el walkie-talkie estábamos paralizados. Yo me voy más allá, fíjate que nosotros las primeras transmisiones en vivo del estadio de Tocoa, por ejemplo, como mi maestro, que en paz descanse, don Walter Macario Ham, las hacíamos vía alambre de sonido. Ajá. Ahí andábamos con aquel cable enrollado, Sí, con sí, sí, el sí, finado sí, sí. Osvaldo Chirinos, me acuerdo. Sí. Y así hacíamos las transmisiones, pues. Sí. Cuando transmitíamos de aquí del estadio, que venía el equipo de allá, el Real Sociedad, que en ese tiempo estaba fuerceando en la segunda división, conectábamos, íbamos a Hondutel, conseguíamos una línea, conectábamos el teléfono ahí, con aquel gran teléfono, así transmitíamos, pues. Sí. Y poco a poco la cosa fue evolucionando, fue cambiando, al grado que ahora incluso desaparecieron las últimas horas. Ahora ya no hay última Ya no hay hora. última hora porque todo es última hora. Y yo venía Todos estamos transmitiendo de escuchando una última hora. radio ahorita, y entonces está, última hora. Quiero ver con qué última hora sale le digo a mi hijo, que lo iba a dejar a la universidad a mí. Y sale con una noticia que en las redes circuló desde las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. que el primo, que el oficial, que es ese 6, no sé qué, y que involucró al otro, pero ya no es última hora. Sí, Ya, eso trascendió ayer del oficial que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a propósito, ¿qué comentario le merece esto? Ha involucrado a un oficial que fue depurado el 8 de agosto del 2018, pero que fue depurado por el proceso de depuración, pero no porque estaba involucrado en asuntos de narcotráfico, como lo ha tipificado el Departamento de Justicia de Estados Unidos ayer. Lo involucran como, no sé si por el apellido, porque realmente es primo Coincide de los... con el apellido del presidente de la Coincide. República, Hernández,
Y trasciende que sería primo del presidente y primo de Tony Hernández. Y como nosotros manejamos en el argot periodístico, es un supuesto, ¿verdad? Claro, por supuesto. No lo podemos de asegurar. la familiaridad es un supuesto. Sí, sí, sí. Lo de la mención en la Corte De de Nueva York, narcotráfico es una realidad. esa es una Lo hace el realidad. Departamento de Justicia. Es correcto. Y lo dice también en su relación con Tony Hernández. Lo Sí, habla sí, claro, sí, sí. la Habla que, relación con tenía vínculos con sí, Tony exactamente. Hernández. Estamos en vergüenza. Yo creo que solo acá, solo en Honduras se trata de tender un manto de... Por algunos medios también, ¿no? Los medios independientes como Canal 6 no pasa eso. Sí. No pasa eso. Pero hay muchos medios que tratan todavía a cambio del contratito, a cambio de la machaca al presentador, a cambio del anuncio, de tapar el sol con un dedo, algo que es un escándalo mundial, es un escándalo ya de trascendencia planetaria, a escala planetaria. Presidente hondureño y su familia señalados por narcotráfico en las cortes norteamericanas. Ahora, delicado. diputado Soto, ¿qué criterio le merece también esta comisión depuradora? ¿Por qué depuraron y no identificaron las razones por las cuales se depuraba? Los depurados, valga el término, el juego de palabras. ¿Por qué usted depura a alguien en un ente militar o policial? Porque comete irregularidades Encontró alguna irregularidad. o incluso ha cometido delitos. Si usted lo depura o lo despide del trabajo, pero es que es más delicado, ese no es cualquier trabajo, ese no es como aquí en el canal, es un policía, por ejemplo. es un policía que le da seguridad al pueblo. Exactamente, entonces aquí, por ejemplo, no, el tipo no trajo, ya tiene una semana de no traer las 3 notas que le asigna el director de prensa, entonces hay que hablar fuertemente con él, Sí. y dice que él no puede y que no va a poder, entonces lo despiden. Despedido. O el tipo Sí. extravió, por no decir, se quedó con una memoria USB que se utilizaba en producción, entonces hay que despedirlo, pero hasta ahí llega. Hasta Pero, ahí llega, sí. pero cuando usted habla de que lo depura porque tenía nexos con el crimen organizado, porque tenía nexos con maras y pandillas, porque estaba ligado a una banda de extorsionadores, entonces, aparte de la depuración, usted tiene que entablarle un juicio o darle un seguimiento. Es decir, no solo depurarlo, sino que hacerlo llevarlo a un juicio. Es correcto, porque es una cuestión muy delicada, porque estamos hablando de la seguridad del país. Sin embargo, aquí depuraron en una forma festinada, por llenar cifras, por cumplir metas y por completar cifras estadísticas. Entonces, depuraron así. Se fueron buenos que no tenían que irse y quedaron malos que no tenían que quedarse. Correcto. Entonces, para mí, considero que fue un fracaso. Ojo, no porque festinadamente yo quiera decir que fue un fracaso, sino por los resultados que estamos viendo. ¿Cuál es el cambio cuantitativo que usted ha visto en la Policía Nacional hasta este momento? Un cambio cualitativo. Un cambio cualitativo. ¿Cuál es el cambio cualitativo? ¿Cuál es la nueva actitud de la policía? Sigue siendo cuestionada, sigue siendo percibida por la población como una institución cuyos oficiales tienen y cuya escala básica tiene nexo con las pandillas. Sigue teniendo miedo usted de ir a poner una denuncia a la policía de un extorsionador que usted comprobó al 100% que le está pidiendo dinero, que le está exigiendo. Usted sigue teniendo terror de ir porque sabe que ahí le van a pasar la nota al extorsionador. Fue fulano que te vino a poner el dedo. Entonces, terrible eso, ¿verdad? Partiendo de esos resultados, de la percepción que la ciudadanía tiene y del poco cambio cualitativo, considero que no ha sido un éxito como lo han querido vender Omar Rivera y otros tipos de la llamada sociedad civil, entre comillas, que me parece a mí que es una clase privilegiada bien aparte, con unos privilegios enormes, con tremendos ingresos económicos tanto por parte del gobierno, y que encima no tienen el estigma de que tenemos los políticos. Ellos se han dado un baño
de los honestos, de los transparentes, de los honrados, pero como dijo el carpintero de Galilea hace 2000 años, por sus hechos los conoceréis, y los hechos son otra cosa, pero yo creo que estamos en otro tema, ¿verdad? Sí, pero, bueno, ya, pero estábamos bienvenido esperando. el abogado Mario Aguilar González, ¿qué tal está? Muy buenos días, queridos amigos. Desafortunadamente no llegué puntual como suelo llegar porque calculé mal. Tomé la vía más rápida y estaba inundada de Terrible. carros. Sí. Desde Y temprano iba al hay otro colas lado de en la esta ciudad. Sí, sí. Pero aquí estoy para departir, para someterme a las interrogantes, para dialogar a través de este poderoso canal con el pueblo hondureño acerca de estas vicisitudes que se dan en relación al primer proceso de selección de integrantes de los organismos electorales. ¿Este es el primer proceso en la historia, abogado? En el sentido de que haya un proceso en la que hayan autopropuestas, es el primer proceso. Quiero reconocer eso a la buena voluntad del presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, los señores diputados que han integrado la comisión multipartidista, la paciencia que han tenido para escuchar las exposiciones, las respuestas de cada uno de los participantes y llegar a conclusiones sanas para la integración de los organismos electorales. Sanas en términos de que van a hacer la mejor escogencia por méritos, por capacidades, por experiencias y no únicamente por pertenencia a un partido político, porque en Honduras creo que nadie puede lanzar una piedra diciendo yo soy una persona que no tengo un corazón político. Todos tenemos una simpatía porque el hombre por naturaleza es político. Lo que sucede es que aquí, como lo ha dicho el diputado Soto, han estigmatizado al político y a la política, cuando en todos los ámbitos de la vida hay buenos y malos. No todos son malos. Es correcto. No todos son malos. Yo comparto con ustedes eso. Solo permítanme hacer una pausa mientras se toma un cafecito. Voy a regresar rápidamente aquí en el Foro de 6. Esta mañana vamos a hablar de la finalización de las audiencias. El Congreso Nacional se apresta a escoger los representantes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Publicidad, ya regreso. Continúa con nosotros aquí en el Foro del 6. La realidad hoy día es que ya han finalizado las audiencias, el Congreso Nacional se apresta a dar el siguiente paso. Diputado Ramón Soto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso lo vamos a dar en este momento. Cuando yo salga del foro, Sí. nos reunimos ya a Sacar el listado de los Sí, mejores ranqueados. a tabular, Sí. a sumar y a consolidar los datos de los tres procesos de evaluación. Primer proceso que fue la evaluación curricular, que no fue en presencia de los postulantes, ¿verdad? El segundo proceso que fue las audiencias públicas, que todos lo pudieron ver y a la cual se sometió el abogado Mario Aguilar, a quien felicito por su excelente ponencia. Iba a consultarle cómo estuvo la participación No, de... obviamente nadie puede dudar de la experiencia. El de mayor experiencia de todos los autopropuestos. El de mayor experiencia. Por vejez. No, por vejez. El de mayor experiencia en cuanto a conocimiento electoral. Sin duda, Porque sin ya duda. conocemos el Y lo currículum. reconocemos aquí en Canal 6, en el foro, Muchas gracias, abogado. Carlos, y muchas gracias. Entonces, Soto. vamos
y asignar la nota que es como un poco más subjetiva, ¿verdad? La tercera nota, que es la relacionada con la idoneidad, que ahí entra un tanto Idoneidad. la percepción o la subjetividad un tanto del evaluador que potencia algunas características del expositor que pueden estar en contraposición al concepto que tenga otro de los. Ahí es una valoración sumamente personal, muy personal de cada uno de los integrantes de la comisión. Pero en general, nadie puede, digamos, contradecir participaciones como las que... bueno, es que en esto, mire, yo aquí quiero felicitarnos y felicitar a los participantes. De los 97 primeros que hicimos la selección de los 45, estoy orgulloso de esa selección que hicimos. Mire, es que bueno, como igual fue televisado y ustedes pudieron ver una capacidad mostrada por el 99% de los presentes, unas presentaciones, unos currículums riquísimos, con doctorados, con licenciaturas, con diplomados. Entonces todo eso influye a la hora de tomar la decisión de la idoneidad, que son 40 puntos. Idoneidad. Que son 20 puntos. En esa idoneidad seleccionan 15. Con el concepto de idoneidad, No. más currículum, más audiencia, más las otras evaluaciones. Así es. 15, ¿verdad? 15. ¿Eso será hoy? Nosotros vamos a entregarlo hoy al Congreso. Ese es el... ¿Cuándo se va a someter al Pleno esta discusión, esta aprobación? Eso ya es una función, está dentro de las funciones. Pero podría ser el próximo martes. El presidente del Congreso debería de ser el próximo martes. Debe de ser el próximo martes. No podemos ya seguir teniendo al pueblo en esta situación de estar tan pendiente de esto, porque hay otras cosas de la vida nacional. Entonces, salgamos de esto y dejemos en tranquilidad a ellos que comiencen a trabajar en su propuesta de reglamento interno, de ley interna, para que luego la aprobemos nosotros en el Abogado Congreso. Mario Aguilar González, usted no solo es el mayor de todos, como usted dice, sino que es el hombre de mayor experiencia, de mayor conocimiento y que estuvo durante un buen tiempo en el Tribunal Nacional de Elecciones en ese tiempo. Esto es importantísimo, hasta en las iglesias. A los mayores son a quienes consultan para todo tipo de decisiones. Pero le consulto, ¿cómo sintió usted este proceso? ¿Lo sintió con objetividad? ¿Lo sintió que hubo libertad de expresión? ¿Lo sintió con los conceptos de idoneidad que el diputado Soto plantea para tomar alguna decisión final? ¿Y cree usted que será parte de los 15 que va a seleccionar el Congreso? Mire, desde el momento en que se convoca para que la ciudadanía que se crea con las capacidades y expertise participen en un proceso de selección, desde ese momento podemos decir que el proceso es transparente, es sano, es profesional. Con ese ánimo nos postulamos. Creo que todos los postulantes. Obviamente que yo lo digo en el argot popular nuestro, dicen, son muchos los diablos y poca el agua bendita. Sí. Es decir, los puestos solo son en cada uno de los organismos 5. Y entonces de 45 no pueden salir los 45, aunque sean buenos. Y como dice el diputado, de repente entran en los conceptos de idoneidad de manera muy específica. No solo el hecho de que una persona esté lista, como por ejemplo ser un juez electoral. Un juez debe reunir, en mi criterio, ciertas características, y no es porque yo sea mayor, pero es importante que tenga una madurez, que haya adquirido una madurez en su vida, porque las tomas de decisiones de un juez no son las mismas de las tomas de decisiones de un titular de un órgano
administrativo, por ejemplo. Sí. Porque el juez tiene que estudiar, tiene que ser un estudioso, tiene que tener conocimiento, tiene que tener una experiencia de la realidad, tiene que conjugar la imparcialidad, la objetividad, en razón de que son casos que podríamos llamar graves los que se les someten a la decisión. Sí. Y un juez debe traslucir en sus sentencias un gran sentido de justicia, porque no debe dejarse influenciar por los intereses políticos. De ahí que creo que los que entramos, especialmente quienes postulamos al Tribunal de Justicia, fincamos nuestras exposiciones, y así lo vi, más que todo en la cuestión de los procesos, del mismo proceso, cómo aplicar la ley, si hay expertise y destreza para aplicar la ley. Yo le digo, mi presentación fue el hecho de que a lo largo de mi vida yo he estado cerca del tema electoral, tomando, pronunciando dictámenes, opiniones, proyectos de resolución, que es la labor de un juez. Y entonces he adquirido una expertise en ese sentido, y eso es lo que yo exhibo para poner al servicio del país y para poner obviamente al servicio de un partido político que es el que yo supongo va, porque no tiene un compromiso formal conmigo, el que yo supongo puede apoyar más mi aspiración, porque esta decisión va a darse en un entorno político y uno tiene que entenderlo de esa manera. No puede esperar tampoco unas decisiones absolutamente técnicas, porque vamos al debate en el seno del organismo estatal político por excelencia. Y entonces sí, ahí se dan una serie de entendimientos, sí, de estira sí, y encoge, cabildeos, de toma y daca, lo que llaman cabildeos, y al final se toman las decisiones que convienen al interés político, y uno tiene que estar claro en ese sentido. Así que siento que el proceso, y felicito a los señores diputados por haber participado activamente en el impulso de este proceso, y como le digo, si salimos electos, ya lo dije una vez, enhorabuena. Si no salimos electos, pues nos retiramos con la satisfacción de haber competido, y eso nos implica que uno no pueda ocupar un lugar para seguir sirviendo al país en otras trincheras. Usted dice una cosa sumamente importante: no se puede soslayar esto del tema político. Esa es una realidad insoslayable, y el Congreso Nacional es el órgano político por excelencia. ¿Quiénes son los que están en el Congreso Nacional? Los ciudadanos y ciudadanas que el pueblo escogió en un proceso político. Diputado Soto, de manera que el que cuestiona el proceso por el tema político, ¿usted diría que está equivocado? Cada quien tiene sus conceptos, no podemos nosotros imponerle a alguien un criterio, pero ese no es mi criterio. Entonces, mire, en el Congreso Nacional de la República es el órgano, de ahí viene la palabra primer poder del Estado, que eso no es oficial. El Estado no tiene primero, ni segundo, ni tercer poder, y ningún poder está pues supeditado al otro, pero viene esa característica que le llaman el primer poder del Estado, porque es la representación genuina de las diferentes tendencias y opiniones del pueblo llevadas a un mismo lugar con la intención de que se entiendan ahí. ¿Y cómo nos vamos a entender ahí esas distintas posiciones, esas distintas ideologías, incluso intereses? Nos vamos a entender dialogando. Es la única forma, dialogando. Quien critica, óigame, quien critica que en el Congreso nos pongamos de acuerdo las fuerzas políticas ahí representadas para un tema de tanto interés nacional y de tanta importancia y trascendencia, creo que tiene malas intenciones o tiene un mal concepto de lo que es un parlamento, o simplemente lo hace por desconocimiento. Pero lo que ocurrió en el Congreso, el mensaje que nosotros mandamos de haber estado, bueno, acuérdese que esto empezó con una insurrección legislativa.
casi con una pequeña guerra civil dentro Después de la del Congreso. insurrección vinieron los diálogos, los cabildeos. Vinieron los diálogos, dialogamos, acercamos posiciones, nos pusimos de acuerdo y llegamos a un gran acuerdo. Entonces, los que critican esto, ¿qué querían? Que siguiera la guerra en el Congreso, que siguiera el pleito, que siguiéramos teniendo en vilo a la población, a Honduras, que ya no quería más de eso. Entonces, no es así, no debe de ser así. Entonces, estamos condenados en el buen sentido de la palabra, los políticos que estamos dentro del Congreso, a llegar a acuerdos por el bien de los grandes intereses de la patria. Usted estuvo durante todo el proceso. Ya tiene los 15 ciudadanos que usted perfilaría para que sean los integrantes de estos órganos electorales. Personalmente sí. Sí. Sí, yo ya tengo mi evaluación. Anoche, aunque salí ¿El abogado cansado, Mario Aguilar González está ahí? Aunque sí está. Sí está dentro de mí. Yo lo quiero decir aquí. O sea, porque yo soy uno de 13 evaluadores. Sí. Yo anoche que salí cansado del Congreso, Conste que usted es diputado del Partido Libertad y Sí, Refundación, Libertad y ¿verdad? Para que Refundación. la gente no... Porque mire, nosotros tenemos de estar trabajando en esto y de estarnos levantando todos los días a las 5 de la mañana y acostándonos a las 12, 1 de la mañana, tenemos ya prácticamente más de 2 semanas. Sí. Pues yo ahí, incluso anoche que llegué cansado a mi casa, terminé de tabular mis datos y yo tengo mi informe listo para que si hoy me lo piden, hoy yo no voy a ir a sumar allá, sino que lo llevo listo. Llevo mis 15. Ahora, yo creí que la pregunta que usted me iba a hacer es, diputado, ¿ya están los 15? Y yo le diré no. No. Se la formulé de entrada. Usted me dijo que están en ese proceso y que se reúnen al salir del foro. Exactamente. No están. No están decididos, no están definidos, no están... Porque aunque usted no lo crea, los partidos están esperando las calificaciones. Ayer me llamaba un diputado, me llamó a eso de las 10 de la noche, un diputado liberal, y me dijo, Soto, ¿cómo quedó la evaluación de fulano? Somos amigos y bueno, no te puedo hablar por la evaluación de los demás. Le digo, la mía sí me pareció muy brillante la participación de él. No sé de qué tendencia es, no sé a quién representa él de las tendencias que es dentro del Partido Liberal, pero mi evaluación fue muy buena. ¿Por qué, le digo? Porque me dice, estamos queriendo nosotros recoger en el Partido Liberal, ¿no?, las mejores evaluaciones para escoger. Y lo mismo me estaba diciendo Mario Pérez ayer, después de la presentación de la abogada Rixi Moncada. Me dijo, qué brillante esa mujer. Yo no la conocía, me dice personalmente, pero qué brillante, y tenían razón ustedes de confiar tanto en la propuesta que enviaban. Entonces, lo que le quiero decir es que me dijo él, nosotros también estamos valorando los mejor calificados dentro de... Incluso llegó un muchacho para el TSE, que hizo una brillante posición, un nacionalista, y uno de los nacionalistas me dijo, se convirtió, me dijo, en candidato. Entonces, no están definidos, se lo juro, no están definidos los 15 todavía. Muy bien. Pero que sí van a ser un liberal, un libre y un nacionalista. En cada uno, téngalo por seguro, no le podemos mentir. Eso sí está claro, eso está claro. La verdad, eso está claro, eso está muy clarito, para que la gente lo sepa. ¿Quién está en Copeco, Wilmer? Está Daniel Urraco, está dando declaraciones, acaba de dar declaraciones el coordinador nacional de Copeco, don Gabriel Rubí, está ahora la ministra de la Salud. ¿Qué está sucediendo en Copeco? Daniel, buenos días. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Informarle que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos está emitiendo en este momento un decreto de emergencia. Escuchamos a la ministra de Salud al respecto, ya que también el dengue es parte de esta emergencia que se ha agravado en los últimos días. Pero donde también hemos visto que la población nos ha brindado mucha colaboración y eso ha permitido que tengamos algunos resultados positivos. Esto quiere decir que cuando tenemos conciencia de la responsabilidad y el compromiso que tenemos en nuestros hogares, podríamos entonces revertir definitivamente a la epidemia. Pero hoy
Recordemos que además de tener ya una emergencia por sequía, también tenemos una amenaza para los meses de septiembre y octubre de lluvia, y esto puede entonces representar una amenaza para la epidemia del dengue. Por consiguiente, quiero hacer un llamado a toda la población para que no baje la guardia y siga haciendo todo ese trabajo que le corresponde en sus viviendas. Ese trabajo es el que hemos estado recomendando y es la limpieza de las pilas, y yo creo que en resumen es la eliminación de los criaderos en sus hogares. Por otra parte, queremos decirles que la Secretaría de Salud con SINAGER está haciendo un replanteamiento del plan de acción, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, para continuar haciendo todas aquellas acciones que corresponden a la prevención, al control vectorial. Asimismo, por otro lado, seguimos con la contratación de los recursos humanos y con el abastecimiento completo de los insumos, medicamentos en todos los establecimientos de salud, tanto de atención primaria como los establecimientos hospitalarios, para que la población tenga una garantía de la atención en el tiempo oportuno, en el tiempo prudente y una atención con calidad. Pero aquí el llamado es a continuar con las acciones de prevención para evitar tener menos pacientes en los establecimientos de salud que tenemos a nivel nacional. Muchas gracias. Lo manifestado por parte de la Secretaria de Salud. Vamos a escuchar al viceministro de la SAC. Muy buenos días. Hemos estado en las últimas semanas dándole seguimiento a través de todos los equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en las diversas regiones del país, a fin de poder ir evaluando los efectos que está dejando este fenómeno de la sequía. Es importante mencionar que no solamente Honduras está siendo fuertemente afectado, pero lamentablemente estamos entre los primeros 3 países que más afecta los impactos de este cambio climático. Estas evaluaciones que hemos estado realizando nos ha permitido poder tener un dato de 162,000 manzanas aproximadamente, en los cuales hemos evaluado que cerca del 50% de la producción del cultivo de maíz se ha perdido en los departamentos de Olancho, El Paraíso, Francisco Morazán, Choluteca y Valle han sido los más afectados. Esto nos ha dejado, o nos va a dejar una pérdida alrededor de 4 millones de quintales que se van a dejar de producir. Recordemos que en esta temporada de primera es donde más se produce el cultivo de maíz. La matriz es alrededor del 80% de la producción de maíz en temporada de primera y 20% es la producción de frijol. Escuchábamos al viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería al respecto de este decreto de emergencia que ha sido emitido por el gobierno a nivel nacional producto de la sequía. Lo que podemos informarles a esta hora del día. Retornamos con ustedes, estudio principal. Hubo una sequía que aquí a nosotros se nos perdieron los cultivos porque no había agua, pues solo esperando el agua del invierno. Le he agradecido al presidente y le sigo agradeciendo por esto que nos proporcionaron, ¿verdad? Porque ha sido de gran utilidad para todas estas comunidades, porque ahora, antes hacíamos solo una cosecha al año, ahora por lo menos hacemos 3 cosechas al año. Y esta agua nos ha servido para sacar todos los cultivos y no hemos dejado de trabajar. El árbol nos da vida. Un lugar donde los animales pueden permanecer. No tales los árboles. Cuida la naturaleza. Siembra el futuro.
Progreso no les gusta dar ni un beso. En cambio, las de San Pedro hasta estiran el pescuezo. ¡Eso! Los muchachos de la Ceiba son bonitos y graciosos. En cambio, los de este pueblo son picudos y babosos. ¡Que viva Honduras! La historia está por escribirse. Este es el primer proceso en la historia de Honduras que los representantes de los órganos electorales se escogen mediante este organismo así este proceso así tan transparente, tan participativo también. ¿Diría usted que esto generó credibilidad en este proceso de...? El camino de la democracia son etapas en las cuales tenemos que ir madurando. Primero, las elecciones, estilo Honduras, usted llevaba su voto escondido, camiseado y tenía que superar un montón de vicisitudes, aquellas tapadas que me cuentan, e ir a depositar su voto. Luego, una papeleta con la bandera del partido. Y usted marcaba aquella bandera y pues ahí estaba votando por presidente, por designados presidenciales, por diputados, por alcaldes, por todo. Luego aparece la foto. Ya en la foto usted ya por lo menos sabe por quién está votando, pero sí, en una sola planilla, presidentes, diputados. Luego separan ya un voto para presidente, un voto para alcalde y un voto para diputado. Entonces, vamos recorriendo un camino, quizá no a la velocidad que todos quisiésemos, pero es un proceso. Entonces, ¿qué sería lo idóneo? Decimos nosotros en una sociedad que tenemos, lo bueno es enemigo de lo mejor, lo bueno es enemigo de lo mejor. Es bueno lo que estamos haciendo, pero sería mejor que lleváramos más rápido. ¿Qué es lo idóneo? Lo idóneo es que logremos un día organismos meramente técnicos. Técnicos integrados por técnicos, pero para eso tenemos que madurar como sociedad. Tenemos que evolucionar, pero esa es la senda que vamos recorriendo. Por lo menos en ya lo que hoy hicimos de televisar las audiencias y de que todo el mundo mirara qué exponía cada persona, eso es una evolución, no es una involución. Va para adelante. Ojalá, como le digo, que al final lleguemos a tener un voto desde la casa, si es posible, que usted toque un botón y ya se registre su voto allá. Para ahí vamos caminando. Las sociedades tienen que ir... El voto electrónico. Electrónico y que los procesos realmente, que en el momento usted puede ir chequeando resultados y todo. Pero para eso tenemos que ir recorriendo la senda que la vamos recorriendo. Abogado Mario Aguilar González, podríamos decir, y es una opinión quizá personal que le estoy solicitando, que en el próximo proceso electoral no estaremos cuestionándolas como hemos cuestionado las últimas elecciones en este país. Sin duda, al llegar usted a ese cargo, es garantía de que habrá un proceso transparente por sus conocimientos y por todo lo que sabemos de usted. Mire, es difícil en una lucha por el poder y en una lucha que involucra la pasión del ser humano, que cuando se conocen los resultados todo el mundo esté satisfecho. Aún en los países donde usted encuentra que hay una entrega de resultados rápida, que pareciera que todo va sobre ruedas, si usted va al fondo del proceso, se va a dar cuenta que hay cantidad de impugnaciones en relación a los resultados. A mí me tocó observar una elección en México presidencial y estatal, creo, en la que fui al proceso antes de la elección, durante la elección y después al momento en que se impartió justicia electoral en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial. En México ese órgano, aunque es independiente, está supeditado a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí me di cuenta de cuántas impugnaciones resuelve el Tribunal Electoral. Por eso le digo, si estamos nosotros dando el paso de creación del Tribunal de Justicia Electoral, como bien lo señala el diputado
Ramos, vamos evolucionando, porque de un solo órgano que controla la administración y que también se le exige controlar la legalidad y la constitucionalidad de los actos y procedimientos electorales, deja un poco de duda, porque la expresión de una resolución en este tipo de órganos puede ser tratar de esconder una falencia de la propia administración. Mientras que si hay un órgano externo que controla esa legalidad, que controla esa constitucionalidad, pues se vuelve más confiable. De ahí que yo le señalaba a la comisión que era importante construir a partir de, o con la iluminación de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que los recursos para protección de derechos políticos debe ser sencillo, debíamos de construir una ley procesal electoral sencilla. Ya lo manda la Constitución, la ley procesal, pero vi que el abordaje del problema por parte de mis compañeros fue siempre a tratar de aplicar los procedimientos civiles, laborales, al proceso electoral, y eso resulta imposible. Por los tiempos en que una vez electas las autoridades, sea presidenciales, diputados, alcaldes, deben de tomar posesión de sus cargos en un tiempo récord de al menos 2 meses. En otros países se tardan hasta 6 meses, precisamente previendo que los conflictos electorales que puedan producirse queden resueltos en la jornada queden resueltos. Por otro lado, se tiene que tener una visión del organismo judicial electoral, no solo en términos del proceso electoral, sino en términos de la existencia misma de los partidos políticos, porque con las elecciones los partidos no terminan, los partidos continúan una vida que debe ser una vida democrática, es decir, en donde cada uno de sus afiliados goce de oportunidades, por ejemplo, de capacitación, goce de oportunidades de participación en la toma de decisiones del partido, que no se le niegue esa participación por parte de la autoridad, porque en los partidos, cuando se dan elecciones internas, hay una facción del partido que toma el poder dentro del partido y va discriminando a los que no participaron como corrientes oficiales. Suele suceder eso, entonces, en todos lados. Toda esa gama de derechos tiene que ser vista en los tribunales de justicia electoral. Luego viene la cuestión de las consultas ciudadanas, que en determinado momento creo que aquí tenemos que desembocar en consultas ciudadanas. La ley de mecanismos de participación actual es bastante reducida en términos de oportunidades, porque primero el plebiscito y el referéndum los enfoca desde el punto de vista del gobierno, que el gobierno promocione los plebiscitos y referéndum, y no desde el punto de vista de la ciudadanía. Para que haya consulta popular, no solo debe de participar el gobierno haciendo preguntas, es que también deben de tener los ciudadanos la oportunidad de presentar iniciativas para un plebiscito, un referéndum. Y además la ciudadanía tiene la posibilidad y el derecho de organizarse, no como partido político, sino más bien como una asociación ciudadana interesada en los temas que se van a consultar. Por ejemplo, el diputado Ramos y yo somos ideológicamente opuestos. Soto, es que Ramos... perdón, Soto. Ramón Soto, sí. Sí, Ramón, somos opuestos ideológicamente, pero en un tema, por ejemplo, económico, podemos coincidir, porque ya el término, la cuestión económica a veces no es ideologizante. Y podemos tener coincidencias en diversos puntos, en diversos temas. Dices, bueno, y estos están proponiendo algo que va contra mis intereses como ciudadano, como parte de la empresa privada o como parte de los empresarios medianos, etcétera. Entonces, unámonos. Sí.
para abordar, bueno, mire, por ejemplo, estar a favor o en contra de un sí o de un no. Correcto. Tengo una gran cantidad de mensajes y la mayoría me han dicho, Juan Carlos, qué buena la participación de tus invitados hoy. La mayoría coinciden en eso. Dicen cómo afianzar el proceso electoral en las próximas elecciones para que no estemos en lo mismo de las últimos dos procesos. Coinciden, por ejemplo, en que a pesar de que será un tema político, de que no se puede soslayar el tema político, hay muy buenos profesionales participando en todo el proceso y eso es importante destacarlo. Bueno, tengo 3 minutos de foro. ¿Con qué cerraría, diputado Ramón Soto del Departamento de Colón, su participación esta mañana como miembro de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional? Haciendo el llamado, primero a los partidos políticos, que de la calificación de los 45 que nosotros les vamos a enviar hoy mismo, pues que escojan a su mejor gente, obviamente de su partido, pero la mejor gente, los mejores perfiles, para que prestigien y le den aún más credibilidad de lo que el proceso ha tenido. Nuestra función termina hoy como comisión especial. Sí. Creo que lo hemos hecho muy bien, le hemos dado la solemnidad, le hemos dado la seriedad que esto tiene y lo hemos expuesto públicamente al pueblo hondureño a través de la televisión nacional. Hemos abierto la puerta para que reporteros, para que observadores, para que miembros de ONG, de iglesias lleguen sin ningún problema. Sí. Entonces acá el llamado es a la ciudadanía que vayamos teniendo confianza y a los partidos políticos que para que esa ciudadanía vaya teniendo confianza somos nosotros los responsables directos de generar esa confianza. Escojamos los mejores perfiles de cada partido y enviémoslos en esa nómina de 15 que llegará al Congreso, no sé, podría llegar hoy, porque si lo hacemos ahorita, vamos a hacerlo, podría convocarnos a una sesión extraordinaria sí, para que fuera mañana, sí. Podría ser el lunes o podría ser el martes, pero esa es responsabilidad de absoluta de la Junta Directiva y de su presidente. Abogado Mario Aguilar González, un minuto, por favor. No hay duda que estamos dando un paso cualitativo en la integración de los organismos electorales y que estos organismos tienen que evolucionar con el ritmo de los tiempos. Yo quiero hacer un poco de propaganda. Como juez electoral buscaría ser garantía de que mis decisiones en el organismo sean justas y de eso ya he dado muestras. Voy a decirle que en el proceso electoral pasado hubo una impugnación en contra de un candidato a diputado del Partido Libre, y muchos pensarían que por el hecho de ser de un partido político distinto y ser la Procuraduría General de la República la que le estaba proponiendo una inhabilitación para ese candidato, y yo como nacionalista iba a votar o iba a dictaminar como procedente la petición de la Procuraduría General. No obstante, estudié el caso, me di cuenta que si bien era cierto, el candidato había sido vencido en la primera instancia en un juicio en donde le imputan tener unas cuentas pendientes con el Estado, no era menos cierto que este ciudadano había interpuesto un recurso de apelación. Consecuentemente no había título ejecutivo que podría interponer el Estado para reclamar una deuda y no caía dentro de la categoría de deudores morosos de la hacienda pública. Creo yo que mal hubiese hecho yo al emitir un dictamen en su contra. La emití favorablemente a sus intereses. Lo felicito. Abogado, le agradezco que me haya acompañado. Gracias a usted, suerte, Juan Carlos. Y le deseo muchos éxitos, sinceramente. Y si usted queda ahí, estaremos dando seguimiento porque será un muy buen profesional el que se haya escogido. Muchas gracias, Juan Carlos. Diputado Ramón Soto, gracias por acompañarme. Carlos, un placer, muchas gracias. Un gusto, gracias. Y gracias por darme la oportunidad de compartir con este ciudadano que veo que es un hombre también en la búsqueda de la imparcialidad. Les agradezco mucho a los dos. Gracias a ustedes también por esa sintonía. Que Dios bendiga este hermoso país. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en el Foro del 6. Con permiso.